actor, escritor colombiano, perteneciente al grupo Relata, quien hoy viene a guiarnos con la charla titulada Inteligencia Artificial y la transformación de la literatura en la cultura de la era de la información. Este es un espacio pues para que reflexionemos sobre cómo la IA puede transformar las dinámicas de lectura y de creación. Démosle una bienvenida a Julián con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que esto no se necesita mucho. Para grabar. Ok, ya entiendo. Bueno, listo. ¿Hasta qué hora tendría para saber y hacerla de acuerdo? 45 minutos, o sea, como... Ok, 10 y 10, teniendo en cuenta el tiempo de preguntas. Bueno, entonces voy a hacer una presentación desde lo que yo puedo aportar, que generalmente en todo lo que yo hago termina siendo la multidisciplinaridad, por lo que es la característica más transversal mía. Esta es la charla, yo creo que ahí se lee más o menos bien. Bueno, lo último no, pues yo soy co-coordinador de la tertulia Insights Aleph de la Fundación Aleph, que es una tertulia virtual que tiene sede en Barranquilla, pero yo vivo en Bogotá, ¿no? Yo soy natural de Barranquilla, pero vivo en Bogotá, tengo mi grupo multidisciplinar teatral, de artes escénicas en general, danza, y mi compañía audiovisual en Bogotá. Entonces, bueno, la compañía se llama Seven Photos Films y el colectivo Omquirro de Escena. Estoy utilizando el PDF en vez de utilizar sí, con la flechita hacia abajo, gracias. En vez de utilizar el PowerPoint porque hay una incompatibilidad entre mi computador y el registro acá. Entonces me tocó así, es un PDF para que queden bien las letras porque si no se descuadran. El temario es muy sencillo, esto que estoy haciendo, que es la presentación, que continúa con decirles más o menos cuál es mi experiencia para entender desde qué punto de vista estoy abordando las temáticas. La era de la información y su cultura es una visión muy por encima, tratando de igualar los conocimientos que seguramente presente aquí ya tenemos. La inteligencia artificial y Transformers no es una explicación de cómo funcionan los Transformers, porque eso está en otra charla esta vez. Se transforma la literatura del siglo XXI, habla sobre por lo menos la visión que yo he, digamos, construido a lo largo de los 3 años en donde se ha vuelto popular la inteligencia artificial como una herramienta para todo tipo de profesiones. Ahora sí, la siguiente. Bueno, entonces ahora voy a explicar mi experiencia. Mi experiencia obviamente es en Relata por un lado, pero como escritor, bueno, y lector obviamente, es narrativa, novelas, cuentos, ese tipo de cosas, pero también dramaturgia, que es algo que muchas veces en Relata los clubes no tienen, que es leer teatro específicamente o de pronto escribir teatro como en mi caso. Algunas cosas que he escrito han tenido algún reconocimiento, otras no. E incluso literatura académico-científica. De hecho, hay un proyecto de investigación que pasamos a MinCiencias que salió aprobado a nivel de los puntajes. Estamos esperando a ver qué pasa con eso que hicimos con la empresa y un postdoc de la Universidad de los Andes. Pues ahí está lo del evaluador del ICFES, la dirección de teatro y danza. Yo empecé a estudiar danza a los 15 años formalmente, entonces yo tuve una carrera de danza completa antes de hacer otras cosas en mi vida y pues ese conocimiento que tuve en mis carreras de pues acrobacias y todas las otras cosas que hice como que alimentan un poco mi cultura multidisciplinar en todas las aproximaciones. Entonces ahí donde dice, digamos, ex investigador en inteligencia artificial, quiero aclarar que eso fue hace rato, hace mucho. Entonces eso fue por allá mi tesis de pregrado. Así que es una referencia y un conocimiento que no olvido, pero digamos que es más como para comprender, digamos, vocabulario de la inteligencia artificial. Ahora sí, la siguiente. Bien, entonces voy a empezar a hacer preguntas a ustedes porque pues necesito no redundar mucho, ¿no? Entonces, lo primero es conocer
pues está claro que es la era de la información al 100% para todo el mundo, para saber si me vuelo esto o si no está tan claro. Es decir, alce la mano quien lo tiene súper claro, tremendamente claro. Alce la mano. No, entonces sí vale la pena explicarlo, ¿ok? Entonces, la era de la información, como dice acá, es un proceso en el que estamos desde hace rato. Todo empezó con la base que permitió que existiera la información, internet y finalmente la inteligencia artificial. Eso no empezó ni siquiera en los 70s u 80s cuando empezamos a ver en películas que podía haber una máquina haciendo cosas. No, eso empezó en los 50s porque si no fuera por la invención del transistor y otro tipo de tecnologías, nunca hubiéramos llegado a ese punto. Jamás. Como dice acá, pues la idea es desplazar esa industria gruesa, que igual le pongo gruesa en cursiva, porque no estamos hablando de cosas como tan extrañas ni tan rebuscadas. A veces estaríamos hablando ahí también de masificar medios de transporte dentro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, la construcción de los buses masivamente, todo este tipo de cosas, bueno, en fin. El caso es que todo este proceso tiene que ver con lo que fue la revolución industrial, porque fue el germen de lo que sería finalmente la revolución electrónica que causa la era de la información. Entonces, en cierta forma, causó la globalización. Aquí quiero hacer una salvedad muy importante. La globalización ya empezó con la revolución industrial, porque pues el tranvía, el tren y todo ese cuento fue súper relevante, luego pues la existencia de los aviones, por supuesto. Pero la globalización como la entendemos hoy, sí está directamente relacionada con las tecnologías nuevas de la información. Es decir, si no existiera el Internet, otro sería el mundo, total. Porque gracias a esa invención es que tuvimos la posibilidad de acceder a medios de comunicación, digamos, tiempo real, en vivo, en donde estamos hablando no solamente con alguien que está en el otro lado del planeta y lo vemos incluso, sino que además de esa cercanía, casi como si estuviéramos uno al pie del otro, podemos, digamos, comprenderlo. Bueno, eso es una cuestión de 3 años para acá, no más, ¿no? Con una estrategia de tecnología que no involucre a un ser humano, es decir, la traducción simultánea automática, que pues ya saben, me imagino que la mayoría saben que existe, ¿no? Sabían, ¿verdad? Ya pues hay unos software de desarrollo que traducen automáticamente el habla a otro idioma. No es perfecto, la persona tiene que hablar muy bien actualmente. El software en general está en desarrollo, entonces comercialmente yo no lo he usado, pero sí hay, sino que no los investigué yo porque pues por ahora no los estoy usando. Pero sí hay aplicaciones para tratar de hacer. Bueno, yo probé una gratis que encontré por ahí hace rato y no me sirvió, pero quiero decir, existe la línea y estoy casi seguro que en 5 años ya existirá. Para la gente que habla muy digamos, vocalizado por lo menos. Por ejemplo, en mi tierra natal, Barranquilla, ahí cerca hay un municipio llamado Soledad. Cuando nosotros hicimos un cortometraje en Soledad, nosotros parte del guión pues está escrito y todo. Si yo les paso el guión probablemente no entenderían la mitad del guión, porque la jerga es muy específica, ¿verdad? Ese tipo de cosas son a los que me refiero, ¿no? Y peor cuando cuando lo filmamos, peor, porque entonces hubo unas improvisaciones y entonces hablaron como es, actuación naturalista y ahí sí tuvimos que ponerle subtitulado de costeñol soledeño a español. En serio, no estoy mamando ahí, fue en serio. Se pasó en cines, Cineland Nacional y tenía subtítulos en español. Bueno, siguiente. Entonces la era de la información siguió básicamente un proceso exponencial más o menos. Podemos entender cómo se va fraguando desde los antecedentes, desde donde quieran, 2 millones antes de Cristo, si es caso. Y entonces pasamos por, claro, tenemos finalmente armas, que la era de bronce o lo que quieran, pero cuando empieza la cuestión de maquinar, de utilizar el agua, utilizar el vapor para en una máquina procesar
la energía, la materia, pues nosotros primero transformábamos el material, luego transformábamos la energía. Ahí estamos hablando de esa aproximación a la era industrial, que es tan relevante porque la tecnología no es nada más la tecnología, es su tecnología con las consecuencias que trae culturalmente. Es decir, el hecho de que exista el teléfono, yo creo que tiene que ser muy relevante para todos acá, que el día que se inventó el teléfono cambió la narrativa, ¿verdad? Cambió totalmente la estructura de las novelas. Por ejemplo, ¿qué pasaba de pronto cuando un personaje habla con otro, si uno es de tal lado y el otro es del otro? Es el impacto que tiene en la cultura y por ende en la literatura las modificaciones tecnológicas. Entonces, bueno, pues esto ya, esto es como... Ah, bueno, sí, claro. Claro, no hay problema. Y si hay alguna pregunta hasta ahí, claro, no hay problema. Listo. Bueno, entonces ahora voy a tratar de explicar lo de la era de la información y su cultura. Y el hecho de que viene ocurriendo desde siglos atrás, ¿cómo así que viene ocurriendo desde siglos atrás y ahora está pasando esto y esto y esto? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de frases como que ahora todo va súper rápido, las cosas cambiaron. En cierta forma sí, pero se puede ver como que en realidad no si se asume a una exponencial. Esto que estoy poniendo acá es tratar de clarificar el significado de la palabra crecimiento exponencial. ¿Por qué? Como yo escribo literatura, pero también he escrito textos científicos, veo que a veces uno tiene que entender su audiencia para saber qué es lo que escribe. Y uno tiene que comprender el contexto de todo lo que uno está leyendo. Bueno, eso sí es claro, en lectura uno sabe eso, para poder comprender cómo el sema se traslada, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿verdad? El sema de cada palabra y de la frase como un conjunto. Y finalmente el párrafo y el texto que estoy leyendo. Entonces resulta que exponencial no tiene versión, la palabra exponencial no tiene versión coloquial. ¿Sí? Es decir, yo he escuchado muchas veces en los textos, y perdonen, algunos lo tomará como si corregido, pero exponencial nunca ha sido validado en literatura desde el punto de vista del significado posterior de la palabra. Hay una posibilidad de utilizarlo metafóricamente, pero para nada como otra cosa que no sea lo que significa exponencial. Ven estas tres curvas, ¿no? Azul, naranja y verde. De esas curvas, ¿cuál es o son lineales para ustedes? Lineales. Alza la mano y me dice o me dice una, como quiera. ¿La naranja es lineal? Ok. ¿Otras votaciones? Vamos a ver si podemos alzar la mano. Entonces, ¿quién cree que la naranja es una curva lineal? Alce la mano. 2. ¿Quién cree que la verde es una curva lineal? Alce la mano. Nadie. ¿Quién cree que la azul es una curva lineal? Alce la mano. 2, 3, 4. ¿Quién cree que todas son lineales al tiempo? 1, 2 por ahí. ¿Quién cree que ninguna es lineal? 2 por ahí. Bueno, quiero comentarles que esta vez acerté más o menos en cómo quería la distribución. Claro, hay una incerteza sobre qué queremos decir con lineal y exponencial. Entonces, cualquier cosa que crezca constante, como una línea recta, sea azul o naranja, va a ser lineal. ¿Sí? Crece constante, sea rápido o sea lento, que sea constante. ¿Cuál es la diferencia del verde? La verde no crece constante. Venía de una forma que es casi plana y de pronto sube. Ese es el significado de exponencial. El crecimiento no es constante, sino acelerado. Bueno, entre las otras cosas que yo he hecho es física también, entonces por eso me gustan esos temas, porque me parece que impactan hasta literatura, incluso cuando estamos hablando de Víctor Hugo o la Divina Comedia, en mi opinión. Entonces el crecimiento exponencial se refiere a un crecimiento que cada vez es más rápido o cada vez más lento. La velocidad no es constante. Ese es el verdadero significado. Ahora, volviendo a lo que hablábamos de la era de la información, todo el tiempo el proceso ha sido el mismo y la tendencia ha sido la misma, sino que es exponencial. Cuando nosotros estamos construyendo un hacha, solo tenemos el hacha,
para hacer lo que sea que vayamos a hacer luego con el hacha. Pero si ya tenemos un hacha, un tornillo sin fin, como recordando a Arquímedes, por ejemplo. Si tenemos de pronto una serie de pedazos de metal, si tenemos un destornillador, si tenemos una caja de herramientas, ¿qué tanto podemos hacer en carpintería? Mucho más, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, llegamos a la revolución industrial y viene el barco de vapor y todas estas cosas. Si ya tenemos la herramienta del barco de vapor, ¿qué más cosas podemos hacer? Todo lo que hemos construido no son solo productos, son herramientas para crear más tecnología y más cambios culturales gracias a las herramientas. Entonces, esto que está aquí es lo que pasó entre 1500 y 1950 económicamente. En estos países se diferenciaron grandemente porque ya tenían herramientas para cambiar la manera como funcionaba su mundo. Si la sociedad cambia, la cultura cambia. Entonces, la revolución industrial, arrancando desde 1750, acumuló una serie de herramientas que hicieron que, por ejemplo, ahora una persona que había nacido en Colombia podía terminar en Europa. Eso era tremendamente difícil antes de 1500 y era bastante difícil antes de 1750. Entonces, esa capacidad de mover nuestro contexto cultural como lectores, como escritores, por causa de la tecnología, es lo que relaciona y hace importante hablar de esto cuando estamos hablando de lectura. Listo. Entonces, bueno, aquí hay unos datos, como unos tips, unas cositas ahí. ¿Cómo fue el proceso que nos llevó el siglo XXI a la AI? Bueno, pues fueron 200 años de revolución industrial y después 72 años de revolución digital. Resulta que lo que yo les propongo es ver que lo que se hizo en 200 años a nivel de cambio cultural y artístico al principio se convirtió en estos 72 años. Es decir, esto que pasó acá es una cantidad de cambio parecida a lo que pasó acá. Hace 30 años la idea de tener un teléfono con nosotros era una locura. ¿30 años? Sí, hace 30 años. ¿Verdad? Era una locura. La idea de que esto era ciencia ficción, entendamos eso, ciencia ficción de que yo ando pegado aquí y que me da un dolor de cuello por eso. Eso era ciencia ficción. 30 años. ¿Sí? Aquí casi todos tenemos más de 30 años. O sea, nosotros estamos vivos. Es lo que quiero decir. Y una cosa súper importante con eso. Eso cambia absolutamente toda nuestra sociedad e influencia lo que escribimos y lo que producimos como artistas. Pregunta, ¿han leído sobre el asunto del pulgar? La modificación de nuestra distribución osteomuscular en la mano. La gente de menos de 50, no me acuerdo si es menos de 50 o menos de 40, está desarrollando una musculatura en el pulgar a punta de celular. Eso es un hecho, eso no es casualidad. Eso puede estar escrito en una novela o en un cuento, ¿verdad? Hoy por hoy, hablando específicamente de que la diferencia entre esta persona y esa persona se notaba por su pulgar. Y eso podría ser el moderno Sherlock Holmes, por ejemplo. Bueno, entonces, después de... El músculo. La era de la información. ¿Modifica el entorno o modifica la forma como leemos? Ambas cosas. Modifica primero el entorno, la sociedad, cómo funciona, porque hay unas tecnologías disponibles. Y en segunda instancia, entonces cambia la manera como somos personalmente en nuestra vida hoy por hoy. Y eso termina cambiando lo que creamos como creadores literarios y por ende lo que leemos. Y la forma como nos relacionamos con lo que leemos. Recordemos que eso no pasó de la noche a la mañana, ¿no? Entonces lo importante, la siguiente, eso. Lo importante es entender que todo esto son una serie de pasos. Yo no voy a explicar todo esto. Finalmente estamos en el encuentro de clubes de lectura. Pero sí les voy a dejar como que unos tips de unas cosas, unos puntos súper importantes de la evolución
de la inteligencia artificial. Todo esto lo pueden encontrar en internet. Mis imágenes, solo creé algunas con inteligencia artificial, la mayoría son sacadas de internet para que ustedes puedan tener referencias, súper fácil. Evolución de la... lo ponen así exactamente y lo encuentran muy sencillo. Lo importante es, esto fue indiferente para nosotros la mayor parte del tiempo, hasta que se vuelve de uso cotidiano. Lo importante para entender cuando la literatura cambia es las limitaciones y la frontera que tenemos con otras formas de arte o de práctica humana. Y son dos. Primero, en el arte, cuando nosotros estamos hablando de que algo modificó lo que vamos a crear, y ese algo es tecnológico, tiene que ser que se haya metido con la cotidianidad, con lo que somos día a día. Entonces necesitamos que ya el producto sea comercial y sea masivo. Entonces, si ustedes están viendo esto que dice aquí, lenguaje natural, o sea, la búsqueda de lenguaje natural en las inteligencias artificiales. Aquí que Deep Blue le ganó, ¿sí se acuerdan? En 1997 le ganó creo que era Kasparov en ajedrez, si no estoy mal, en ajedrez. Fue el 97, ¿verdad? Pero ¿quién peleaba contra una máquina en ajedrez en 97? Pocas personas. Sí había ya el software, pero no era como estandarizado. Esto que está acá, Cat Video Breakthrough, AlphaGo, GPT Model. Bueno, este es el mejor ejemplo. GPT Model Released. En 2018 ya existía el GPT Model y lo conocía la gente que trabajaba en eso. Pero nosotros no sabíamos porque no era comercial. ¿Listo? Ahí no nos interesaba GPT para la literatura. ¿Sí es claro? Ahí voy a centrar gran parte de lo que vamos a terminar de hablar en la segunda parte de esta exposición. La inteligencia artificial como resultado de todo lo que pasó algo es el eje de la visión que estoy tratando de transmitirles y comunicarles comentando acá. Entonces, es el culmen del proceso de transformación cultural. No es una cosa que, nació, no, para allá iba desde el principio. Si ustedes leen bien, aquí van a encontrar una serie de pistas que les dicen, uy, pero entonces había cosas de inteligencia artificial desde antes. Claro, los perceptrons, es la base de lo que termina siendo ChatGPT. O sea, 1969. Eso iba para allá desde el principio de la era de la información. Es la consecuencia natural. Podemos predecir consecuencias naturales. Ahora es muy pertinente una ciencia ficción con sentido y que aporte literariamente verdad, además de la reflexión humana. Entonces, como yo lo veo, todas las transformaciones de AI y la era de la información vienen de la literatura o se asocian a ella. Quiero aclarar eso porque eso no creo que sea debatible. A mí me parece que eso es una realidad de a puño. Todas las revoluciones grandes del mundo vienen de la literatura, en mi opinión. ¿Sí? Por ejemplo, hay una obra de un griego antes de Cristo, Cristiano de Samosata. Él escribió una historia. Vamos a buscar, Luciano de Samosata, perdón. Vamos a buscarlo en internet para dejarle la duda, pero es una historia en donde él empieza diciendo, esta es una historia real, ¿verdad? Y en la historia resulta que se van para otro planeta, aterrizan por un océano, se meten en el océano, salen, y más o menos hacia el final de la historia dicen, les aconsejo que no crean nada de lo que está escrito en este libro. Pero al principio dice, basado en una historia de la vida real. Yo creo que ahí se adelantó a tantas cosas. Para mí que esa es la primera historia de ciencia ficción real. Finalmente hablaba de ir a otro planeta. Era realmente una sátira a los políticos y escritores de la época, pero el punto es que hablaba de ir a otros planetas y llegamos a otros planetas. ¿Sí o no? Por ejemplo, Frankenstein, de Mary Shelley. No sé, ¿cuántos se han leído Frankenstein? La verdad lo recomiendo mucho. Y Mary, o sea, mi total admiración porque de verdad a la edad que lo escribió me parece increíble la profundidad sobre la reflexión de lo que significa ser humano. Ahora que los AI buscan tener inteligencia humana y de pronto en 10 años, 15 años o menos, buscar esa conciencia y todo ese cuento, nos preguntamos cuál es nuestra relación con eso, con ese Frankenstein.
¿Cuál va a ser nuestra relación? Y esa pregunta va a ser real. Asimismo, hay un montón de ejemplos por todo lado dentro de la ciencia ficción. ¿Sí saben cómo? Julio Verne, por ejemplo, de la Tierra a la Luna y todo ese cuento. 2001, Odisea del Espacio. Los satélites fueron mostrados claramente en 2001 en la obra de Arthur C. Clarke. Dick Tracy, exactamente, tenía un reloj Dick Tracy en el que podía ver todas las cosas exactamente lo que tenemos acá. Star Trek apuntó a unas cosas y no que el holograma o no, y ahora hay todo eso. Nosotros apuntamos desde la literatura, ¿verdad? La literatura pasa de pronto por el cine o lo que sea, pero arranca desde una literatura y finalmente la realidad. Esa ha sido la naturaleza todo el tiempo del género humano, en mi opinión. Listo, seguimos, la siguiente. Entonces, ¿qué es inteligencia artificial? AI y Transformers. Esto es por encima, porque ya tienen una completamente especificada para este tema específico. Entonces, ¿qué es lo que hace la AI? Estamos acostumbrados a este tipo de modelo. Que hay un modelo, ¿verdad? Hay un modelo, hay un algoritmo, hay un software, hay una etapa de entrenamiento, hay una adaptación y entonces ya puede hacer tareas. Eso es todo. O sea, acá tenemos unos datos a la izquierda, tenemos el modelo, el software al que le metemos las cosas cuando está entrenando y entonces él aprende, se adapta y cuando ya está adaptado puede hacer las tareas. O sea, nosotros entramos como usuario acá. Ahí es cuando entramos como usuario, ¿verdad? Entonces nosotros entramos como usuarios de ChatGPT, de Semantic Scholar o de lo que sea, cuando ya pasó la mitad, de hecho más de la mitad del proceso de que esa AI estuviera en funcionamiento. Eso es para dejarlo claro, porque muchas de las cosas que pasan con relación a AI, e incluso la literatura y eso, pasan de manera escondida, nosotros no lo alcanzamos a ver. ¿Listo? Entonces, lo único que voy a comentar extra aquí y pasamos a la siguiente, lo único que voy a comentar es que puede ser texto, imágenes, habla, datos estructurados, por ejemplo, COVID, vamos a suponer que le diéramos toda la información de COVID. Mi largometraje, yo acabamos de terminar un largometraje en Seven Photo Films y hay una parte en donde tiene que ver de hecho con COVID y la posibilidad de que un algoritmo nos ayudara a enfrentarnos mejor, bueno, en fin. Eso es nada más una parte del plot pequeña de un personaje, pero este tipo de cosas es lo que uno puede meter. Porque la película está basada en una novela igual. Entonces, este tipo de cosas la puede meter uno en una novela y tiene toda la actualidad, a pesar de que se supone que es técnica y no tiene por qué causar erosión a la construcción de personaje. ¿Sí? Si se maneja bien, porque la realidad es esa, lidiamos con AI día a día. Y entonces, ¿para qué sirve? Para preguntas y respuestas, ChatGPT, análisis de sentimientos. Están familiarizados, ¿no?, de los psicólogos virtuales que ahora pues están muy en boga, sobre todo en Europa. Bueno, y en Estados Unidos, sino que no están certificados todavía. Extracción de información, captura de imagen, reconocimiento de objetos, que es lo que ustedes ven que funciona en los aeropuertos y todo eso hoy en día. Perdón, la captura de imágenes, así como hay ChatGPT y online, ¿cuál sería el de Perdón, aquí me confundí. El captioning de imágenes, exacto. la pie de foto? Exactamente, los pies de foto. Exacto. No, sí hay. Esta es la descripción de la imagen puesta en escritura. Eso sí lo hay. Pero comparación de imágenes. Comparación de imagen. De imágenes para sacar una imagen óptima, así como ChatGPT saca de distintos textos un texto óptimo. Sí. ¿Hay alguna? Sí hay. Yo no lo he usado, pero sí hay. Sí escuché que había. Tú le pides dame una imagen de referencia, porque es que hay una función, por ejemplo, de Copilot, que él busca en todas las páginas web que existen, no es realmente que invente totalmente. Creo que uno podría incluso en Copilot decirle, búscame la imagen, la mejor imagen para representar esto. Ahora sí, la siguiente. Bueno, ahora finalmente vamos a las definiciones para entendernos en el comentario que voy a hacer sobre la lectura.
Las definiciones básicas van a ser esto. ¿Qué es inteligencia artificial? Una inteligencia exhibida por máquinas. Eso es todo. ¿Sí? Inteligencia no es conciencia, para aclarar. Técnicos, humanistas, artistas, todo el mundo está de acuerdo. Inteligencia no es conciencia. Conciencia igual puede venir. Artificial versus natural. Se ha asumido que puede ser la misma cosa, una inteligencia que la otra, y por ende que la inteligencia artificial puede adquirir conciencia. Eso es un paradigma biológico científico. Eso es uno de los paradigmas. Hay otros en competencia. Entonces alguien puede decir, no, la conciencia es un privilegio humano, que no sé qué, que cuál. Pero también alguien puede decir, no, la conciencia es una ilusión completamente. Es una mentira que nos decimos para funcionar. Hay muchas cosas que se pueden decir. Hay un terreno que es filosófico, pero hay otro que es biológico, hay otro que es psicológico. Bueno, yo no voy a opinar sobre eso, simplemente comentar que en la búsqueda de una mejor inteligencia artificial, el paradigma es que los modelos biológicos nos sirven para programar los artificiales. ¿Qué es un transformer? Es lo mismo que hace una neurona, en cierta forma. Es que no me va a dar el tiempo para explicar a fondo realmente lo de los transformers, menos mal hay otra, entonces no tengo que demorarme mucho. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hace un transformer en el día a día, ahora que salgamos, ahora que miramos esto, nuestro cerebro hace lo mismo que hace el transformer mirándolo desde cierto punto de vista y matemáticamente hablando. O la lógica lingüística es otra cosa a lo que hemos hecho hasta ahora. Hay otra vaina que no entendemos que tiene que ver con la lógica lingüística que anima y arma todo lo que somos, porque recordemos que el lenguaje es la base de lo que somos como seres humanos. Está en el centro. De hecho, hay una serie web que tenemos, de capítulos 4 y 5, que presento yo, habla específicamente del lenguaje y cómo repercute en la idea de que no nos podamos entender y de que haya el efecto fanático que no entiende de razones, sino que crea y cree por obsesiones. En fin, pero eso es otro tema. Entonces, ¿por qué prefiero utilizar la sigla AI en vez de IA? Pues porque nosotros decimos Shakespeare, no Shakespeare. Entonces, AI se inventó total en países de habla inglesa, total. Los primeros desarrollos fue total habla inglesa. Entonces yo ya me quedo con AI porque luego es una traducción. Y hay un problema con las traducciones que voy a decir al final. Y las redes neuronales, como consecuencia de lo que acabo de explicar, ya se imaginarán, es la base de todo, tanto inteligencia natural como artificial. Entonces, para que ustedes vean la similitud, esto es una representación gráfica del proceso matemático de la inteligencia artificial. Y eso que está al lado es una neurona real. Entonces, como pueden ver, funciona muy similar porque esto es cada rama de las dendritas. Lo que hace cada dendrita, para explicarle biológicamente, yo pues he dictado clases de muchas cosas diferentes, por eso me meto con temas diferentes, tranquilo. Si alguien me corrige, no problema. Las dendritas, como para que se entienda, se fortalecen o se engruesan en el camino que más utilizamos. Y lo que hace el cuerpo es calcular qué dendrita le importa más en esas miles de millones de neuronas que tiene para entender un proceso sin de verdad entenderlo. O sea, eso es la intuición. El cerebro sabe que esto es así. Lo que llaman los programadores procesamiento heurístico. De tanto vivir, comprendemos. Para decirlo de una forma literaria. De tanto vivir, entendemos. ¿Sí? Claro. Claro, estoy completamente de acuerdo. Voy a repetirlo como para que quede en la grabación. En el aporte acá que recibo, la heurística genera sesgos, el sesgo humano, ¿no? Y eso claro que pasa y claro que es un problema, pero de ahí lo único que podemos sacar como la respuesta y lo que nos ha auxiliado para quitar sesgos humanos es primero el análisis, utilizar la lógica, ¿verdad?, elevada de los seres humanos en grupos y autorrevisarnos y contrarrevisarnos, correvisarnos y bueno, pues el paradigma del método científico.
pero pues no alcanzaríamos a hablar de eso ahora. Matemáticamente es mirar qué entradas tenemos, sumarla y saber cuándo vamos a suponer, esto pasó o esto no pasó. Es un poco complejo ahora que yo lo explique, pero esto es una manera de centrarnos en lo que es la inteligencia artificial. Es una suma realmente de un pocotón de parámetros. Lo que pasa es que si estamos hablando de 1000 parámetros, no es cualquier suma. Si estamos hablando de 1 millón de parámetros, no es cualquier suma. Y estos modelos tienen mucho más que simplemente 10 millones de parámetros. De parámetros para cada acción que hacen. Es decir, reciben una excitación, reciben un pocotón de números que representan la excitación, los suman y deciden. Deciden nada más si se pasa o no se pasa un valor y se ponen muchos de estas neuronas en paralelo y se construye el perceptrón. No voy a ahondar porque ustedes ahora cuando vean la de Transformers seguramente le van a poner el perceptrón multicapa de modelo acá. Entonces, ¿para qué nos complicamos? Pero lo que quiero decir es que esto es la acción natural de las células del organismo y se puede resumir como que entra algo, hay una serie de capas transformadoras que transforman esos datos, esos estímulos externos, codifican y entonces luego viene y se decodifica. Esto es uno de los modelos más usados y muy similar funciona el cuerpo humano. Como ya se está acabando el tiempo, voy a acelerar un poquillo la cuestión porque se necesitan hacer preguntas. Esto es más o menos cómo funciona el proceso. Esto es solamente una capa, todo eso iría a otra capa, básicamente. Vamos a la siguiente porque si no, no termino. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es la inteligencia artificial? AI and Transformers. ¿Qué es un transformer? Pues lo que les dije, una cosa que toma datos, decodifica, codifica y finalmente lo que está utilizando es un modelo simple que solamente funciona porque tiene un montón de parámetros, un montón de números que tratan de especificar cada caso cómo cambia. Por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy conociendo a las 3 personas que están de primero acá. Entonces, te conozco a ti y te saludo. Y tengo la impresión cuando te saludo de una forma. Entonces la inteligencia artificial vamos a suponer que estamos en el futuro. Y en el futuro vamos a entender la sensación, el feeling que tengo cuando lo conozco. Cuando Elon Musk logre lo del Neuralink y podamos leer sentimientos, hasta de pronto sí. Entonces yo tengo una impresión. ¿Cómo lo entiende el cerebro, según el paradigma científico del cerebro y también lo entiende la inteligencia artificial? Como 10.000 millones de parámetros, cada uno con un numerito diferente y toda esa combinación específica que es 1 de millones, me dice cómo me sentí con ella. Y por ejemplo, la saludo a ella y otra configuración de números. ¿Sí? Entonces se supone que te saludo, ¿hola? Que completo un set y entiendo de pronto cómo soy yo cuando saludo. ¿Sí lo ven? Es decir, cada caso súper complejo sirve para entrenar el algoritmo y para que la inteligencia artificial entienda cómo es saludar. O sea, esto es lo que debe sentir, por ejemplo. Son un montón de números. Y entonces él entiende, o sea que, y entonces se entrena para ser un humano que saluda. Eso es un ejemplo re abstracto, re raro, pero créanme que no es metafórico, parece que sí, pero no. Bueno, listo, entonces aquí les pongo las referencias. Estos son los canales, igual salen en YouTube si quieren saber algo. La serie se llama Controversias, serie web, pros y contras. La primera parte es de hecho de AI, de inteligencia artificial. Bueno, obviamente es para YouTube, entonces pues tiene muchas referencias bibliográficas, pero es más en la dinámica de YouTube y ustedes saben, cosas divertidas o bueno. Pero pues es yo hablando, nada más. Pensar riesgo para la salud, esto tiene que ver con la cognición. Bueno, entonces la literatura en el siglo XXI ha sufrido el impacto de la inteligencia artificial, pero yo diría no sufrido, sino experimentado el impacto de la inteligencia artificial. ¿Preguntas hasta aquí o puedo proceder tranquilamente? ¡Fuf! Voy de seguido porque este es el meollo, la conclusión de todo. ¿Sí? Exacto, vamos de una. Los escenarios literarios presentes son el book trailer. ¿Quién ha visto un book trailer? Alce la mano.
Una persona, listo. Yo sé que son poco populares y menos en Colombia, y más impopulares en Colombia, pero el caso es que el book trailer está haciendo una tendencia desde hace unos cuantos añitos, no es de este año, y la idea es hacer un video corto del libro. No empezó por la AI, empezó realmente por el asunto de que todo era audiovisual y la gente estaba leyendo menos. Pero ahora con AI se pueden hacer cosas. Segundo, Pero, perdón, lo que se trata en el trailer es así como hacen en los trailers de las películas. No es un resumen para que no es el resumen del libro. No, es un book trailer, es decir, es el trailer del libro, que te diga de esto trata, este es el feeling, así te vas a sentir. ¿Sí? Blinkist, que es la aplicación que en este momento está mundialmente más leída por los intelectuales, que hace un resumen de las ideas claves de un libro en instantes. Y eso en este momento está haciendo un furor, porque nosotros tardamos más o menos 10 horas promedio leer un libro. Ese es el promedio, está medido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no, digo yo, por qué no, por ejemplo, en mi caso, de formador promotor de lectura y todo esto, ¿por qué yo no, si yo me gasto una semana, 2 semanas leyendo los libros para una conferencia, para una charla, dar una charla de 2 horitas, ¿por qué no utilizo la herramienta si me está dando unas claves de lectura que me pueden abrir el libro y me pueden permitir pues, hacer una interacción mejor con mi auditorio, con mis alumnos? Entonces, Blinkist es impresionante el consumo mundial de Blinkist en intelectuales es una cosa loca, pues. Listo, perfecto. Ese era el punto del final. Entonces, si ustedes miran, ahora tenemos un pocotón de metidas de inteligencia artificial. Con por ejemplo, el taller ahora en la tarde precisamente va a ser promoción. Es decir, ¿cómo hacemos promoción de lectura con esto? Nada más esto. La charla era el contexto, ¿no? Es el contexto. Entonces, por ejemplo, este libro de hecho fue generado por AI completamente. Esto es creo que este específicamente es un guión de cine, también por AI. Aquí está Best 8 AI Tools for Writing Book Reviews. Lo que acabamos de decir. Entonces, Blinkist, pero igual eso sale fácil, buscando en Google siempre salen los más populares. Esto que estamos diciendo es una cosa que llegó y no se puede parar. Las revisiones de los libros hechos por AI van a ser cada vez más buenas, así que pedirle una revisión, por ejemplo, si yo soy profesor de colegio o algo, un estudiante, esperando que no lo haga por ahí, es una ilusión. Eso no va a pasar, lo va a hacer por ahí. Ya te doy la palabra. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, es que escuchando lo que mencionas, muy interesante, pensaba un poco lo que cierto antropólogo que leo hace años mencionaba, que la pala era la extensión del hombre, ¿no? Pero se ha reversado eso y entonces ya la pala no es la extensión del hombre, ahorita el hombre es la extensión de la pala o de la máquina, ¿no? Eso en el acto creativo, ¿cuál es la implicación? Porque claro, la literatura es el encuentro con el mundo, pero cada vez la máquina está intermediando más en ese encuentro. Entonces, ya esa interacción que va a causar, va a reforzar, digamos, que esas ideas o el efecto en la memoria o en el conocimiento, ¿cómo va a empezar a actuar? Porque, a ver, estudiar filosofía no te hace filósofo, estudiar literatura no te va a hacer escribir literatura, eso es una falacia total. La literatura nace del encuentro, no de saber información, no. ¿Cómo se va a manejar allí? Claro, ya veo, por ejemplo, y ya había escuchado de personas que escriben poesía por medio de inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿cómo llega esa persona? Porque ahorita lo que estamos hablando es de la administración de la información, pero es que esa información tiene que llegar de algún lado. Entonces ya no estamos preocupados por crear la información, ahorita estamos preocupados y ocupados en administrarla. O sea, ya no tenemos tiempo de crear, porque ya aparentemente todo está hecho. Bueno, como son dos cosas que no terminé de responder, entonces me recuerda si algo tengo, o sea, se me pasa algo, porque sí tengo claras posiciones y respuestas a eso. Primero esta. Lo que quería terminar con eso es, obviamente los muchachos van a hacer la revisión con el AI. Hay que entender entonces qué es lo que yo quería con eso. Como docente, pues hice como 20 años de docencia.
como docente, ¿qué es lo que yo quería al pedirle el review del libro? Yo lo que quería era que aprendiera el libro. Entonces eso lo podemos hacer en una discusión. Entonces no es realmente que traiga la tarea, sino ¿qué opinas tú? Bueno, hablemos, conversemos humanamente el momento, ¿verdad? Y de pronto haya que cambiar modelos, pero se puede hacer. Lo que decía respecto a que ¿por qué no la puedo utilizar? No, hay que utilizarla. El tema es que lo entendemos claramente. El disfrute, el arte de la lectura, el momento mágico es cuando uno lee el libro. Si uno lee el argumento nada más y el resumen, no se queda con lo que le gusta a uno, ¿verdad? La hermosura que uno está buscando, la esencia de pasar por esas palabras, por esas frases, por esas hojas. Bueno, para mí incluso las hojas, no, espectacular. Pero entonces, lo que podemos hacer es utilizar eso como un mapa. Es decir, lo que el AI nos entregue como un mapa para navegar diferentes libros que hay por ahí y navegar cuáles son las partes que más nos interesan. Respecto a esta pregunta, claro, la pregunta es, ¿qué era lo que queríamos del poeta? ¿Qué queríamos del poeta? ¿Queríamos que el poeta nos entregara las palabras o queríamos que el poeta nos transmitiera? Porque para transmitir en teoría no era necesario las palabras, era necesario que me llegue. Que sea lo que está por ahí, de pronto no exactamente lo que tú tienes ahí, pero que algo llegue. Quizá ahora el paradigma va a ser el criterio, como con los diseñadores. Tú puedes tener ahora mismo que ya el diseño ya se puede hacer por AI, tú puedes tener toda la capacidad de hacer lo que quieras con un software AI. Pero si no tienes el criterio de un diseñador gráfico, no sabes escoger qué es lo mejor. Y dónde hay que... Entonces lo mismo que tú dices, el criterio del poeta sería ahora lo importante. Cuando digo ahora es el futuro, como dice acá. Entonces esto de Neuralink, esto también se va a venir, o sea, eso va a ser un hecho. Entonces hay que entender más la esencia y valorar la esencia. Cuando yo accedo a la poesía, accedo al poeta, aunque me lo desdibuje por mi propia proyección de lo que yo soy al leer lo que él escribió. ¿Verdad? Siguiente, que ya casi vamos a terminar. Entonces, los posibles escenarios literarios futuros son precisamente escenarios previamente contemplados en literatura y cine, en el género de ciencia ficción. Yo les recomiendo mucho que aborden algo de ciencia ficción, porque en este momento va a ser la edad de oro de la ciencia ficción. Porque cada vez que alguien escriba algo, en 5 años puede ser la realidad, y porque vamos a hablar de la sensación, la misma sensación que tenía esa gente en las obras de ciencia ficción, es la sensación de nosotros hoy por hoy. El futuro es ahora. Ahora está pasando en nuestro presente y eso va a ser todo el tiempo en esta curva exponencial de la era de la información. A través de este género el lector puede descubrir el futuro ahora con pocos años de diferencia y la relevancia sociocultural ahora está maximizada. Esto es muy importante. Siguiente, ¿por qué la ciencia ficción es importante? Y paréntesis, lo que yo había dicho de por qué no me gustan las traducciones, porque no debería ser ciencia ficción. Nunca debió ser ciencia ficción, debió ser ficción científica desde el principio. No estoy de acuerdo con el término ficción científica, no me gusta, pero técnicamente la traducción debió ser ficción científica, ¿no? Y esto en esta antología lo pueden encontrar, la referencia. Siguiente. Entonces, finalmente voy a comentarles sobre un artículo que yo escribí, que está en la web de Seven Photon Films, por cierto, y que para mí es súper importante para que entendamos este nuevo mundo tan entrelazado con lo tecnológico. La ciencia ficción no es inferior, es más difícil, es otra cosa. Yo escribo ciencia ficción de vez en cuando, aunque también hago otras cosas, realismo mágico, realismo, crónica. El caso es que cuando uno está en el género de ciencia ficción, estorba el requisito del género. Estás hablando sobre algo en donde hay un plot, hay una historia que tiene eventos en donde la tecnología es muy relevante. Y es lo que está pasando hoy por hoy. Es lo que estamos hablando en esta conversación sobre los clubes de lectura, sobre la interferencia con la inteligencia artificial, todo este cuento, ¿no? Entonces el punto es que está ese obstáculo, pero lo tienes que abrazar, porque no hay otra manera. Tienes que abrazarlo y encontrar cómo a través del obstáculo, de hecho, crece tu mundo. En la ciencia ficción, el mundo crece de una forma muy interesante gracias al obstáculo técnico. Y es que tú puedes desplazar tanto al lector
de su entorno inmediato, que las reflexiones que no quiere hacer porque le avergüenzan o le dan miedo, esas que teme, las hace sin culpa. Una buena obra de ciencia ficción lleva al lector a reflexionar sobre lo que no quiere, sobre lo que no quería. Es como un caballo de Troya. Mi cuento Soy el hombre resultó ganador del Premio Nacional de Ciencia Ficción hace muchos años. Basado en él hicimos una adaptación teatral. Cuando escribí la obra teatral traté de que fuera lo más profunda y en capas posibles para que todo el mundo entendiera a un nivel básico, a un nivel intermedio y al nivel más profundo. Varias personas me dijeron que el día que vieron la obra no pudieron dormir, lo cual no es del todo positivo, pero tampoco es del todo negativo, porque la reflexión era muy complicada. Habla sobre cómo lo que vivimos con el feminismo y el machismo va a pasar de nuevo en general porque pasó antes con las razas, el racismo y todo ese cuento, y todo el tiempo va a pasar. Y va a pasar con la AI, y va a pasar con todo. Porque la pregunta real es, ¿qué es lo que consideramos humano? ¿Por qué? ¿Y cómo? Entonces todo finalmente termina en una reflexión sobre ser un poco más amables, empáticos en mensaje, pero en el cómo la inteligencia artificial y la literatura entrelazadas no necesariamente va a ser un problema, puede ser de hecho la herramienta que necesitábamos para ahora sí llegar a todo el mundo. En una nueva lectura, quizá con Neuralink, o quizá aún no podemos saber con qué. Las potencialidades de la lectura pueden ser infinitas en una nueva lectura que no sabemos si sea con las hojas de papel que tanto nos encantan. Quizás se desaparezca parte de esto, no importa. Un amigo en mercadeo me dijo que siempre el hecho de que el autor fue alguien humano nos permite ponerle una cara humana que sabemos que es humana a todo lo que estamos sintiendo en ese momento artístico que disfrutamos. Bueno, este es el taller de la tarde, eso fue todo. Quiero agradecerles, esto lo pueden encontrar también en la web, seguimos con el último. Estas son entonces mis QRs, entonces ahí tienen el website de Seven Photon Films, que está incluso el artículo de narración y argumento en literatura de ciencia ficción, Linktree con todo. Instagram, aquí está Amazon, que está, creo que puse la novela, la última, Man of Jungle, en la que está basada la película. Y YouTube, si quieren ver las cosas, total, ahí pueden ver todo. Y recuerden lo que les dije, este es el momento para llegar más allá y entender cuando leemos cuál es nuestra intención, qué es lo que el alma quiere. Gracias. Bueno, yo creo que se me acabó el tiempo, pero si hay preguntas, yo no tengo problema con responderles. Conversando un poquito con John, con lo que hablaba John de que entonces cuando el aparato de la inteligencia artificial nos produce el poema, ¿qué? Entonces, eso tiene alma, no tiene alma, eso tiene esencia. Entonces yo digo, o sea, es una herramienta y para mí hay que usarla. Estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Pero es materia prima, digo yo. Cuando yo le doy el prompt, ¿cierto? Y le hago la pregunta y me bota cantidad de posibilidades, yo lo que digo es que como creador, ¿sí? Como escritor, eso es potencial, porque eso es materia prima. ¿Qué hago yo con esa materia prima? Ahí está el quiz, ¿sí? Si yo voy y transcribo eso y me presento al concurso, que de hecho ya hay pruebas de libros que han ganado concursos de literarios y hechos enteramente por inteligencia artificial. ¿Cómo se determina eso? No tengo ni idea, pues. Pero lo que yo digo es que para mí sí es una materia prima que yo puedo usar como herramienta cuando salgo a escribir el poema sobre la naturaleza, y hago la contemplación, y hago la meditación, y voy camino. O sea, igual, tengo una materia prima allí. Si me leyera X número de libros, pues ¿qué hago con eso? O sea, ahí está pienso yo la pregunta, ¿qué hago con esa materia prima? Gracias. Sí, no, es que pensaba lo que el expositor nos hablaba acerca de Platón, ¿no? O sea, llega la escritura y se quedó.
es inevitable, llegó la inteligencia artificial y se va a quedar, ¿no? El tema es cuando yo pienso en la palabra creación y construcción, que uno cree que son sinónimos y etimológicamente no son sinónimas, ¿no? Entonces yo puedo construir un poema con la herramienta de ChatGPT, ¿no? Pero no lo estoy creando, no lo estoy creando porque yo como escritor de poemas, yo lo que quiero llegar es como César Vallejo llegó a esas imágenes, ¿no? Entonces lo que hace la inteligencia artificial es emular lo que ya César Vallejo había hecho. Yo no quiero llegar a través de esta inteligencia artificial, yo necesito saber cómo César Vallejo llegó a esa voz que ya ChatGPT la usa para crear el poema, ¿no? Y claro, cuando uno ve la etimología de la palabra crear, es del griego poiesis, ¿no? Y la etimología para construir es otro lenguaje, ¿no? Es cuando yo construyo de lo que ya hay, de lo que ya está hecho, ¿no? De yo construyo un edificio, ¿no? Pero yo no puedo usar la palabra construcción en un ser como, por ejemplo, árbol. Yo no pregunto, ve, ¿quién construyó este árbol? Es más, o sea, sintácticamente uno siente que hay un error allí en la enunciación, ¿no? Y siempre utilizaría la palabra crear. Entonces, el poema no se construye, el poema se crea, pero no se crea si no hay un acercamiento al mundo. Siempre la literatura es un lenguaje del acercamiento, por eso el sentido literario, cuando yo digo cuál es el sentido de la poesía, no es lo que yo entienda de ella, no. El sentido de la poesía es cómo yo, acercándome al mundo, lo toco, pero yo no puedo tocar el mundo si no me acerco a él, ¿no? Y desde ese encuentro con el mundo es que nace el lenguaje poético, ¿no? Yo lo veo por ahí, claro, la inteligencia artificial es una herramienta, debe usarse, ¿no? Pero no debe ser el acto per se del texto escrito. Cuando yo escribo un poema, en ese poema está plasmada mi esencia, mi alma, mi yo como ser humano. Entonces, es decir, si yo le pido a una ciencia artificial que me dé algunos elementos para poder crear, hasta dónde llega realmente mi creatividad y hasta dónde llega mi expresión de ser humano. Yo no me niego a la tecnología y a pesar de mis años sé, por eso vengo aquí, para poder aprender lo nuevo que está sucediendo en el mundo y las nuevas herramientas que se nos están dando. Pero yo lo que pienso, y se lo digo al conferencista, es hasta dónde yo, como escritor o como poeta, puedo quedar reducida a lo que me diga una inteligencia artificial. Entonces, cuando yo escribo con el alma y con mi racionalidad y con mi ser, no sé. Que en este mundo tan desigual, el llamado es a la equidad, a la igualdad, y cómo invitar también a que se generen unos bloques, si se quiere, a nivel de esa literatura y esa creación, porque el mundo no está de la misma manera en conexión. Pues hay unos espacios donde el avance es mejor y donde el acceso a los aparatos mismos es totalmente diferente. Entonces, me parece que hay necesidad también de poner unos, si se quiere, unos altos, si se quiere, vuelvo y digo, invitar a generar unos bloques y no sabría, intelectuales. En el caso que estamos haciendo en América del Sur, ese Vía Yala, en el que también invitar a que sigamos escribiendo como escribimos y que sigamos escribiendo es nuestro mundo, porque normalmente nos ponen unos parámetros y casi siempre nos miden por lo que hace Europa, por lo que hace la América del Norte, cuando pues fijémonos también en lo nuestro. Y escribamos y sigamos pensándonos en el reconocimiento de estas realidades.